si estás siguiendo de cerca el conflicto en Ucrania, prepárate porque hoy nos adentramos en un terreno que ha elevado la tensión considerablemente. Así es, estamos ante un punto de inflexión que añade nuevas capas de complejidad a un conflicto ya de por sí complejo. Exacto, y nuestra inversión de hoy se basa en una declaración del Ministerio de Defensa ruso que, como verás, está llena de información sobre el uso de armas occidentales en Ucrania y, lo que es más importante, la respuesta de Rusia. Una pieza clave para entender hacia dónde podría dirigirse este conflicto. Para empezar, Rusia afirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han dado luz verde al uso de armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Y esto sin duda marca una escalada significativa. Es decir, hasta ahora el conflicto se había mantenido mayormente dentro de las fronteras de Ucrania. Correcto, pero con ataques que alcanzan territorio ruso, el potencial de un conflicto más amplio aumenta dramáticamente. Y no se trata de cualquier arma. El Ministerio de Defensa ruso menciona específicamente los ataques del 19 y 21 de noviembre, donde se utilizaron misiles fabricados en Estados Unidos y misiles Storm Shadow de fabricación británica. Incluso nombran las regiones objetivo Bryansk y Kursk. ¡Wow! ¿Qué nos dice esto sobre la estrategia rusa? Lo que es realmente fascinante aquí es que Rusia afirma haber respondido con la prueba de un nuevo tipo de misil, un misil balístico con una ojiva hipersónica. ¿Se das cuenta de la magnitud de esto? Un momento hipersónico. Eso suena a ciencia ficción, ¿no? Puede sonar futurista, pero es una realidad. ¿En serio? Sí, los misiles hipersónicos viajan a velocidades increíbles, al menos más 5 veces la velocidad del sonido. Increíble. Este misil en particular fue probado a más 10, que equivale a unos 2.5 a 3 kilómetros por segundo. Impresionante. A esa velocidad, ¿cómo se supone que alguien puede defenderse? Esa es precisamente la cuestión. Oh, sí. Los sistemas de defensa antimisiles actuales simplemente no están preparados para interceptar algo que se mueve tan rápido. Esto es lo que convierte a las armas hipersónicas en un elemento de cambio radical en la guerra moderna. Entonces, ¿qué significa esto para el conflicto en Ucrania? Y quizás aún más importante, ¿cuáles son las implicaciones globales de esta nueva tecnología? Esas son las preguntas clave que debemos abordar. El desarrollo y las pruebas de armas hipersónicas encajan en un patrón más amplio de escalada militar global. Es una peligrosa carrera armamentística con consecuencias potencialmente devastadoras. Y no se trata solo de las armas en sí, ¿verdad? La declaración también menciona el colapso del Tratado INF. Exacto. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio fue un acuerdo crucial entre Estados Unidos y la Unión Soviética formado en 1987. Eliminó toda una clase de misiles balísticos y de crucero de alcance intermedio, tanto nucleares como convencionales. Entonces, este tratado era un gran logro para la seguridad internacional, ¿cierto? Sin duda, ayudó a reducir las tensiones durante la Guerra Fría y jugó un papel importante en la prevención de un conflicto nuclear. Sin embargo, Estados Unidos se retiró del tratado en 2019, alegando violaciones por parte de Rusia. Y ahora, según la declaración, ambas partes son básicamente libres de desarrollar y desplegar estos sistemas de misiles avanzados donde lo consideren oportuno. En esencia, sí, Estados Unidos y sus aliados han estado llevando a cabo pruebas y explorando la posibilidad de desplegar estos sistemas en varias partes del mundo. Rusia, por su parte, afirma que solo los desplegará si Estados Unidos lo hace primero. Es un enfrentamiento tenso, y las consecuencias potenciales son alarmantes. Esto ya no se trata solo de Ucrania. El colapso del Tratado INF y el desarrollo de armas hipersónicas tienen implicaciones globales para la seguridad internacional. Estamos ante un nuevo nivel de riesgo. Totalmente de acuerdo. Esto subraya la necesidad de un diálogo renovado y de estrategias diplomáticas más efectivas. Antes de entrar en eso, hay otro detalle escalofriante en la declaración. Rusia afirma que emitirá advertencias a los civiles para que despejen las zonas que serán objetivo de estos nuevos sistemas de armas. Sí, están haciendo hincapié en un enfoque transparente, pero en el caos de la guerra pueden esas advertencias ser realmente efectivas. ¿Y qué pasa con el daño colateral? Es una perspectiva aterradora. Se vuelve aún más inquietante cuando se tiene en cuenta su énfasis en las respuestas espejo. Básicamente están diciendo que cualquier escalada se enfrentará con una reacción igual y opuesta. Este concepto de espejo es común en las relaciones internacionales, pero puede conducir rápidamente a un peligroso ciclo de escalada. Un bando realiza una acción, el otro la replica y las apuestas siguen subiendo. Es una receta para el desastre. Y con estas armas increíblemente poderosas en juego, la posibilidad de que las cosas se salgan de control es terriblemente real. Estamos entrando en una nueva era de la guerra, una en la que las reglas del juego están cambiando rápidamente, y las consecuencias de un error de cálculo podrían ser catastróficas. Es mucho para asimilar. Sí. Pero entender estos desarrollos es crucial si queremos afrontar los retos que se avecinan. Hemos cubierto mucho terreno hasta ahora. Hemos visto cómo el uso de armas occidentales ha intensificado el conflicto, cómo ha respondido Rusia con la prueba de un misil hipersónico, y cómo el colapso del Tratado INF
ha creado un peligroso vacío en la seguridad internacional. ¿Qué piensas hasta ahora? Es una situación compleja sin respuestas fáciles. Lo fascinante es cómo la tecnología está superando la diplomacia. Tenemos armas increíblemente poderosas, pero los mecanismos para gestionar su uso y prevenir consecuencias no deseadas se están quedando atrás. Es como conducir un coche de carrera sin frenos, ¿no? Y hablando de riesgos, la parte de la declaración sobre las advertencias a civiles me impactó bastante. Suena todo muy frío y distante, como si hablaran de despejar una zona de construcción, no una zona de guerra donde la vida de las personas está en juego. Es escalofriante, ¿verdad? La declaración afirma que estas advertencias se emitirán de forma transparente, pero en la práctica es difícil imaginar cómo se podrían transmitir eficazmente en medio de un conflicto, especialmente con misiles hipersónicos que dejan muy poco tiempo para reaccionar. Exacto. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden o no quieren evacuar? Los ancianos, los discapacitados, los que están atrapados o simplemente se niegan a abandonar sus hogares. Son preguntas cruciales y la declaración no ofrece respuestas. Esto plantea una serie de preocupaciones éticas y humanitarias que no podemos ignorar. También te hace cuestionar todo el concepto de guerra de precisión. Incluso si estas armas son increíblemente precisas, como dicen, el potencial de daño colateral en una zona densamente poblada es enorme. Precisamente. Y luego está el impacto psicológico en la población civil. Imagina vivir bajo la amenaza constante de estos ataques hipersónicos, sabiendo que una advertencia podría llegar en cualquier momento, obligándote a huir de tu casa. El nivel de miedo e incertidumbre sería inimaginable. Todo esto parece increíblemente imprudente. Y la insistencia del Ministerio de Defensa ruso en las respuestas espejo no hace más que aumentar la sensación de temor. Es como si estuvieran desafiando a la otra parte a que escale, a que haga el primer movimiento que podría desencadenar una reacción en cadena devastadora. Es un peligroso juego de a ver quién se atreve más. Y subraya la necesidad de una comunicación clara y de estrategias de desescalada. Ambas partes necesitan encontrar la manera de dar un paso atrás desde el precipicio y entablar un diálogo significativo. Pero ¿es eso realmente posible en este punto? Con tanta desconfianza y animosidad y con estas armas increíblemente poderosas en juego, ¿podemos realmente esperar una resolución pacífica? Es una pregunta difícil, pero no podemos perder la esperanza. La alternativa es demasiado aterradora para contemplarla. Tienes razón. Tenemos que seguir buscando soluciones aunque parezcan difíciles de alcanzar. Y volviendo a ti, nuestro oyente, ¿por qué es importante todo esto para ti? ¿Cuáles son las conclusiones de esta inmersión hasta ahora? Hemos visto cómo el conflicto en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para estas nuevas armas hipersónicas que tienen el potencial de remodelar todo el panorama de la seguridad global. Y no olvidemos el impacto del colapso de tratados clave como el Tratado INF, que ha creado un mundo más peligroso e impredecible. También hemos analizado las preocupaciones éticas y humanitarias que rodean a estas armas y la escalofriante perspectiva de las advertencias a civiles en la era de la guerra hipersónica. Es mucho para procesar, pero es vital que nos involucremos en estos temas, que nos mantengamos informados y que sigamos haciendo las preguntas difíciles. Porque al final esto no se trata solo de Ucrania o Rusia. Se trata de todos nosotros y del futuro que queremos crear. De acuerdo, hemos analizado la escalada del conflicto, la respuesta de Rusia y el colapso del Tratado INF. Pero hay un aspecto que aún no hemos explorado a fondo, el impacto humanitario. Cierto. Si Rusia decide utilizar estas armas en Ucrania, ¿cuáles serían las consecuencias para la población civil? Es una pregunta que nos lleva a un terreno muy delicado. Imaginemos por un momento el escenario: un misil hipersónico se dirige hacia un objetivo en una zona poblada. Incluso con la supuesta transparencia de las advertencias, ¿cuánto tiempo tendrían los civiles para evacuar? ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden huir, como los enfermos, los ancianos o las personas con discapacidades? Es una situación angustiosa. Más allá de las víctimas directas, tenemos que considerar el impacto a largo plazo en la infraestructura, los servicios básicos y la economía. Exacto. Un ataque con armas hipersónicas podría destruir hospitales, escuelas, redes eléctricas, sistemas de agua. Las consecuencias serían devastadoras no solo para la población actual, sino también para las futuras generaciones. Y no olvidemos el trauma psicológico. Vivir bajo la amenaza constante de un ataque de este tipo, con la incertidumbre de si habrá tiempo para escapar, generaría un miedo y una ansiedad generalizados. Sin duda, las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, perdurarían mucho tiempo después de que cesaran los combates. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se está preparando la comunidad internacional para afrontar un posible desastre humanitario de esta magnitud? Esta es una pregunta que debería estar en el centro del debate. Organizaciones como la Cruz Roja y las Naciones Unidas ya están trabajando en planes de contingencia,
Pero la realidad es que nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. La velocidad y el alcance de las armas hipersónicas plantean problemas logísticos y humanitarios que nunca antes habíamos visto. Es un panorama desolador. Y mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales se esfuerzan por encontrar soluciones, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a la protección de las vidas humanas en este contexto? En primer lugar, informarnos, comprender las implicaciones de estas nuevas tecnologías y el potencial impacto humanitario es crucial para poder exigir a nuestros líderes que tomen medidas para prevenir una catástrofe. Informarnos y sobre todo no quedarnos callados. Alzar la voz, participar en debates, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los civiles, son acciones que, aunque parezcan pequeñas, pueden marcar la diferencia. Exactamente. La indiferencia no es una opción. En un mundo donde las armas son cada vez más poderosas y destructivas, la defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad absoluta. Es realmente preocupante, ¿verdad? A veces parece que estamos atrapados en una espiral de violencia y destrucción de la que no hay escapatoria. Lo entiendo, es una sensación abrumadora, pero precisamente por eso estas inversiones profundas son tan importantes. Tenemos que ir más allá de los titulares y los discursos superficiales para comprender realmente la complejidad de estos temas. Totalmente de acuerdo. Hablando de complejidad, algo que me llamó la atención mientras preparábamos este episodio es la falta de conciencia pública sobre las armas hipersónicas. Tienes razón. No es un tema que se discuta abiertamente a pesar de que tiene el potencial de cambiarlo todo. Exactamente. Y ese es parte del problema. Si ni siquiera hablamos de estos temas, ¿cómo podemos esperar abordarlos eficazmente? Buena pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a un mundo más estable y seguro frente a estas nuevas amenazas? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que empieza por la educación, por informarnos a nosotros mismos y a los demás sobre estos temas tan complejos. Necesitamos tener conversaciones abiertas y honestas sobre los riesgos y las posibles consecuencias. Y debemos exigir más en nuestros líderes. Tenemos que presionar por la diplomacia, por los acuerdos de control de armas, por cualquier cosa que pueda ayudar a reducir el riesgo de conflicto, especialmente con estas nuevas tecnologías en juego. Estoy completamente de acuerdo. La complacencia no es una opción. Tenemos la responsabilidad de involucrarnos en estos temas, de hablar claro y de exigir un futuro más seguro para nosotros y para las generaciones venideras. Creo que esa es una excelente reflexión para terminar. Esta inversión profunda nos ha dado mucho en qué pensar. El uso cada vez mayor de armamento ha avanzado la aparición de los misiles hipersónicos, la posibilidad de un conflicto más amplio. Todos estos son temas que exigen nuestra atención. Y a medida que avanzamos es crucial recordar que no somos meros observadores pasivos. Tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro. Podemos elegir estar informados, comprometidos y ser ciudadanos activos, impulsando un mundo donde la diplomacia y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la destrucción. Así que mientras sigues explorando este complejo tema, sigue investigando, sigue cuestionando y sigue buscando diversas perspectivas. El futuro está en nuestras manos. Y recuerda, siempre hay más que aprender en